Gracias, señor ministro, por estar presente aquí en este día que nos conmueve por la fecha, porque son 170 años de la paz, de la Guerra Grande, y por el entusiasmo que tenemos por este proyecto de rutas culturales. Brevemente, quiero ser breve también por el clima. Rutas Culturales es un proyecto nuevo que se creó el año pasado en la Dirección Nacional de Cultura, en la órbita del área de economía creativa. Es un proyecto que nos entusiasma porque tiene un potencial enorme. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de una ruta histórica que de alguna manera se preestrenó el fin de semana pasado, el fin de semana del patrimonio, con mucho éxito parece, con beneplácito de los que pudieron participar de ese circuito histórico. Pero Rutas Culturales tiene además otro tipo de circuitos por todo el país. Algunos son basados en la música, la ruta del tango, la ruta del candombe, la ruta folclórica. Otros narran historias desde otras perspectivas que no siempre son históricas, pero también tenemos muchas rutas históricas por desarrollar, tenemos mucho interés de la gente. Nos entusiasma mucho también que las rutas no partan de las oficinas nuestras, que partan de la gente, de las diferentes localidades, que nos presenten sus ideas. Por ahí veía a Luisa Rodríguez de Santa Clara de Olimar, que tiene un departamento alrededor, 33, y que la gente de Santa Clara está trabajando una ruta muy interesante, histórica, que llega hasta el sur del Brasil. Ampliaremos. Nosotros vamos a apoyarlos en esa idea. Hay rutas de las migraciones, estamos trabajando 6 rutas y también ya salió un proyecto arte cartográfico donde convocamos artistas que confeccionaron mapas muy especiales de diferentes localidades, en este caso del litoral del país. Y ahora vamos para la zona este. Quiero saludar especialmente a Liona Mattioli, que dirige el proyecto, el programa Rutas Culturales, y a Carla Redaeli, que dirige todo el área de economía creativa. Es un proyecto que, como les contaba, tiene muchas instancias de trabajo con las localidades, luego de confección de material también para que quede, como en el caso del arte cartográfico, un atlas de todos los mapas. En fin, diferentes publicaciones que vamos a compartir y vamos a disfrutar, estoy segura, a lo largo de los próximos años. Así que, una vez más, agradecerles la presencia y transmitirles el entusiasmo que nos da este lanzamiento de la ruta de la Guerra Grande, una ruta cultural, histórico-cultural, que va a comenzar como el fin de semana pasado. Este fin de semana va a haber circuitos con megáfono en mano. Vamos a llegar, estamos conectándonos con la tecnología y vamos a tener una aplicación, pero por ahora estamos aplicando el sentido común y el cariño hacia estos proyectos, y creo que es una muy linda forma de comenzar y de hacerlo de manera profunda y de manera tranquila, y encontrar paso a paso la manera de desarrollar estas ideas. Así que muchísimas gracias y nos vemos en estos días. Hay viento, hay sol, no podemos pedir más y estamos en la aduana de Oribe. Este es un momento muy importante para los investigadores en este país, y es un momento importante no solamente porque se cumplen los 170 años del fin de la Guerra Grande, sino porque además se cumplen 170 años del fin del sitio de Montevideo, del sitio grande, y el fin del gobierno del Cerrito. Pero además de eso se instala una ruta cultural única, hasta ahora primera en la historia, donde se pone de manifiesto y se pone en valor el patrimonio territorial. Un patrimonio olvidado, invisible muchas veces, cuando un relato además empieza a perder vigencia por el conocimiento popular de la gente. Esta ruta cultural permite que volvamos y que retomemos ese relato y que empecemos a comprender la ciudad en la que vivimos, el país en que vivimos, cómo se fue construyendo nuestro Estado, porque este gobierno del Cerrito, que dejó muchas manifestaciones arquitectónicas y urbanísticas y dejó mucho legado en esa construcción, también es importante tenerlo en cuenta, y solamente lo podemos ver representado cuando podemos
comprender el patrimonio, cuando podemos retomar el relato, cuando podemos ver las permanencias que nos recuerdan y nos significan. Sino, si ese patrimonio deja de significar y ese relato desaparece, el patrimonio deja de existir porque se tiene que construir todos los días. El gobierno del Cerrito abarcaba una parte muy importante del país, era el resto fuera de la ciudad sitiada, que estaba en la ciudad vieja, como ustedes conocen, pero además unía lugares muy importantes de la ciudad. Más allá de la aduana estaba también la Restauración, estaba también el Cerrito de la Victoria, las chacras del Miguelete, el Miguelete mismo. Había una estructura territorial, un sistema territorial, unas trazas transversales en esa búsqueda de conformar una ciudad más allá de un sitio. Había lugares donde se instalaba la educación, donde se instalaba la cultura, donde se vivían muchas experiencias que iban mucho más allá de un acto de sitiar. 8 años de gobierno, de 2 gobiernos en un territorio que sin duda construyen el Estado de hoy. Para nosotros es un momento muy importante y agradecemos muchísimo esta instancia de que esto aparezca, y creemos que esto recién comienza porque la Guerra Grande y esta ruta cultural abarca todo el país. Así que sin duda esto pienso y espero que se pueda extender al resto del territorio. Hay planos donde aparecen esquemas que tienen que ver con esto que les estoy diciendo, y luego, gracias a este museo, vamos a tener un espacio donde toda esta investigación, que recién comienza, a pesar de que ya tiene más de 2 años, va a estar expuesta en la parte de atrás donde estaba el viejo molino de seco. Así que muchísimas gracias. La Guerra Grande hace 170 años, ¿no? El muelle estaba acá enfrente, no estaba como está hoy, después dando de vuelta a la bahía. Y bueno, ¿qué fue la Guerra Grande? No voy a hacer una clase de historia, pero sí les voy a contar que fue un conflicto nacional, local, ¿no? Que involucró a los partidos tradicionales, a los bandos que eran en ese momento, blancos y colorados, que habían surgido en septiembre de 1836, y que con sus líderes, Manuel Oribe y Fructuoso Rivera, fundadores de esos partidos tradicionales, va obviamente a luego transformarse en un conflicto regional. Rosas por el lado de los federales, los unitarios, con sus exiliados en la ciudad sitiada, y por supuesto también qué hacían acá Inglaterra, qué hacía Francia. Había intereses comerciales importantes con respecto al tema del comercio, de la libre navegación de los ríos, eso de que hablaba tanto Pibel Devoto, ¿no? Y por supuesto luego al final de la guerra el Imperio del Brasil, también Entre Ríos con Rosas, con Urquiza enfrentado con Rosas, los gobernadores en aquel federalismo. Bueno, eso es un poco el panorama, y que nosotros a través de relatos, a través de personajes, ¿no? También, y no solo lugares, porque las rutas a veces parece que son solo lugares, solo el patrimonio material, también es lo inmaterial, y eso es lo importante, ¿no? Para terminar voy a tomar un poco las palabras de la Directora Nacional de Cultura para decir que lo hacemos entre todos, y por eso voy a saludar acá la presencia también obviamente de los dueños de casa, pero también de 2 instituciones que tienen que ver con 2 de los nodos o de los sectores, ¿no? Todos por el buceo, representado por allí por el señor Zarza, ¿no? Que es una institución que se encarga de la historia de este barrio, y por el lado de Instituto de Estudios Históricos de la Unión, el señor González, a los cuales, por supuesto, saludamos, porque esta ruta, como dice la directora, la hacemos entre todos, como todo el programa que estamos desarrollando, y que, por supuesto, con mucho gusto participando de él. Así que los invitamos mañana a las 10 a disfrutar desde la Plaza de la Restauración de la Unión de esta ruta de la Guerra Grande. Muchas gracias. Efectivamente, hoy es un día importante, primero porque es un día de realización. Cuando uno accede a responsabilidades de gobierno, importan las intenciones, importan las ideas, importan los proyectos, pero al final del día lo que importa es hacer, concretar cosas. Y esto que estamos haciendo hoy, miren, esto que estamos haciendo hoy se remonta a noviembre o diciembre del año 2018. La historia es muy loca, porque yo no sé si ustedes sabían que Mariana vivía en la India. Y yo le dije a Mariana,
quiero que estés al frente de la Dirección Nacional de Cultura cuando asumamos, realmente pensando que me iba a mandar a pasear, y la respuesta de Mariana fue: ¿cuándo tengo que estar? Y a partir de ahí empezamos a soñar, y una de las primeras temáticas que nos hizo soñar y escribir cosas en un papel era la idea de esto, de las rutas histórico-culturales. Entonces, estar hoy celebrando la concreción de una de esas rutas, para nosotros es muy lindo, y es como el cierre de una etapa y el inicio de una etapa diferente. Además, efectivamente, el tema es muy importante, y es muy importante por muchas razones. Una, la Guerra Grande dejó muchas cosas en el paisaje urbano, en nuestro vocabulario, y corremos el riesgo de olvidarnos de eso, y corremos el riesgo de lo que significa eso, porque las palabras tienen eso que a veces nos anestesian, y podemos haber hablado toda la vida de la aduana de Oribe sin preguntarnos: ¿y por qué había una aduana? ¿Qué tenía que ser una aduana ahí en el buceo? O, bueno, una cosa que yo lamento mucho es que a la calle Comercio se le haya sacado el nombre de calle Comercio, porque era el nombre que se le había puesto durante la Guerra Grande. Era el camino del comercio por el cual bajaban y subían las carretas entre lo que hoy es el barrio de La Unión y el puerto en el que acá funcionaba. Y hay un montón de marcas y de cosas que están presentes en nuestro lenguaje, en lugares geográficos, que tienen que ver con esa guerra, como hay otras marcas que tienen que ver con otras cosas, y es malo olvidarse de eso. No es una tragedia, podemos olvidarnos de eso y vivir sin eso, no es indispensable para vivir. Pero la vida se vuelve menos rica, menos cargada de temas interesantes, y nosotros nos volvemos menos capaces de saber quiénes somos. Porque lo que nosotros somos hoy tiene, por supuesto, un componente grande de construcción personal, individual, tiene un componente grande que tiene que ver con el entorno chico en el que nos tocó nacer, pero tiene que ver con la historia de toda una sociedad a la que pertenecemos. Y olvidar eso y perder la capacidad de dialogar con eso nos empobrece y nos quita capacidad de saber quiénes somos. Esto se aplica especialmente, se aplica a todo, pero se aplica de una manera muy especial a la Guerra Grande, porque es al mismo tiempo un fenómeno que marcó para siempre al Uruguay, que está detrás como explicación de cosas que pasan hasta hoy, pero al mismo tiempo es un fenómeno que se nos volvió difícil de entender. ¿Por qué? Porque funcionó en base a parámetros que no son los de hoy. Y, por ejemplo, si uno la uruguayiza y si uno la ve exclusivamente como un conflicto uruguayo, hay cosas que no se entienden. ¿Por qué Oribe, después de haber caído como presidente, Oribe era el segundo presidente constitucional del Uruguay, como resultado de un alzamiento militar liderado por Fructuoso Rivera, cae como presidente? ¿Por qué se va a Argentina? ¿Por qué se alía con Rosas? ¿Por qué los que eran perseguidos por Rosas en Buenos Aires se venían a Montevideo? Bueno, uno no puede entender esas cosas si no se remonta a un conflicto que empieza con la propia independencia. Cuando dentro del bando de quienes querían independizarse de España se generan dos subbandos. Aquellos que querían de algún modo mantener el esquema del viejo virreinato del Río de la Plata, con Buenos Aires jugando un papel central y un sistema muy centralizado de gobierno, y aquellos que, imitando a lo que estaba pasando en Estados Unidos, querían una confederación de provincias aliadas, funcionando en régimen de igualdad entre ellas y con un gobierno central mucho menos poderoso. Al primer grupo en Argentina se les llama unitarios y en Uruguay colorados. Al segundo grupo en Argentina se les llama federales y en Uruguay blancos. Y la relación entre ellos era extremadamente fluida, porque venían de una experiencia histórica común que era el virreinato. Y si uno no entiende eso, no entiende un montón de cosas. No puede. ¿Por qué terminó? ¿Por qué lo que define la Guerra Grande es un conflicto entre dos gobernadores argentinos? Urquiza, que había sido hasta ese momento aliado de Rosas, se vuelve contra Rosas.
lo derrota militarmente y después manda tropas aquí, a lo que es Uruguay, a combatir a Uribe. Si uno tiene una mirada muy uruguayista del conflicto, no consigue entender por qué las cosas pasaron como pasaron. ¿Y qué hacían ahí Inglaterra y Francia, que efectivamente estaban presentes, bloqueando el puerto de Buenos Aires y abasteciéndose en el puerto de Montevideo? Bueno, también es un tema que hay que entender en función de la época y que hay que saber interpretar. Porque a veces también hay interpretaciones que no nos ayudan a entendernos a nosotros mismos. La idea de que los criollos de la época eran simplemente como títeres de las grandes potencias y que en realidad Estados Unidos se independizó por Uruguay se independizó por Lord Ponsonby, o que lo que definió la Guerra Grande eran los intereses de Francia o de Inglaterra, en primer lugar es menospreciar a nuestros ancestros. Es creer que los criollos de la época no tenían sus propias agendas y su propia capacidad de influir. Pero además nos deja muchas cosas sin entender. Entonces, entender la Guerra Grande es difícil y muy apasionante. Pero además la Guerra Grande tiene una cosa muy interesante, y es que siendo una guerra, empieza a sentar las bases de la clase de convivencia que los uruguayos tenemos hasta hoy. Fue una guerra que duró muchos años, pero no fue una guerra en la que se combatió todo el tiempo. Y de hecho Uruguay estaba en esta situación rara que tenía dos gobiernos en forma simultánea, uno adentro de Montevideo y otro aquí, en el Cerrito de la Victoria y lo que hoy es el barrio de La Unión. Pero había contacto entre esos dos mundos. Y había ida y venida de gente, y había influencia cultural, había hasta polémicas por la prensa entre quienes estaban de un lado y quienes estaban por el otro. El Uruguay de la coexistencia, el Uruguay de esa idea central, fundadora de la política uruguaya contemporánea, que es: acá nadie va a aniquilar a nadie, acá nadie va a exterminar a nadie, acá vamos a convivir. Por encima de nuestras diferencias, por encima de proyectos distintos, acá vamos a convivir. Y recuerden que la paz que hoy festejamos termina con esa fórmula de ni vencidos ni vencedores, que fácticamente es discutible. Uno puede asumir claramente que Uribe fue derrotado militarmente, pero que políticamente es real. Hasta el punto de que el primer presidente que viene después de la Guerra Grande, Juan Francisco Giró, era un blanco, el bando que había perdido militarmente, con apoyo de los dos grandes partidos. Y a partir de ahí se prolonga toda una tradición que se repite con la Revolución de las Lanzas y que se repite con un montón de cosas de el Uruguay como un país donde la política no sigue la lógica del exterminio. Nadie pretende borrar del mapa a nadie y nadie pretende fundar nada desde cero. Convivimos de hace mucho, vamos a seguir conviviendo, y a medida y cuanto más pasa el tiempo es más lo que nos une que lo que nos separa, por más que haya cosas que nos separan. Todas esas cosas son cosas importantes de vivir, porque Uruguay es un país, y de entender, porque Uruguay es un país con tradiciones políticas muy viejas. Fíjense, tenemos dos de los partidos más antiguos del mundo. Dos partidos que tienen casi 200 años, un disparate. Hay poquitísimos partidos en el mundo que duran tanto. Tanto es así que solo a los uruguayos se nos ocurre decir que el Frente Amplio es una fuerza política nueva. Tiene medio siglo. Busquen en América Latina cuántos partidos de implantación nacional tienen medio siglo de existencia permanente, y no son muchos. El Frente Amplio es un partido maduro en términos comparativos históricos. Solo a nosotros se nos ocurre que es un partido nuevo porque, claro, como lo comparamos con los partidos, dos de los partidos más antiguos del mundo, parece un chiquilín chico. Pero un partido que tiene medio siglo no es un partido que esté en su etapa fundacional ni nada por el estilo, es un partido consolidado, maduro. Entender nuestra historia nos hace entender nuestra coexistencia política. Entender nuestra coexistencia política nos hace entender que somos un caso de éxito en el mundo, de convivencia civilizada, de construcción, de coparticipación en el ejercicio del gobierno, de búsqueda de consensos por encima de lo que nos separa. Eso nos hace diferentes, y eso es algo que puede hacernos sentir legítimamente orgullosos, porque es una construcción cívica realizada entre todos y a lo largo de muchísimas generaciones. Eso es también lo que estamos festejando hoy acá. Muchas gracias.